Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Vamos a platicar acerca de varios temas bastante diversos. Vamos a platicar acerca de la inflación y cómo han cambiado las expectativas inflacionarias en nuestro país y en Estados Unidos. Vamos a platicar un poquito igual de las tasas de interés, porque hoy acaba de subir México su tasa de interés otro 0.5%, que si mal no recuerdan, normalmente los bancos centrales cuando suben la tasa la suben en 0.25% cada junta. Cuando suben 0.5, sobre todo de maneras consecutivas, que es lo que ha pasado, pues normalmente señala que están preocupados por algo, que normalmente es la inflación, que creo que es el caso. Pero luego vamos a platicar de eso. También vamos a platicar un poco acerca de los CETES, que es un tema que he visto que extrañamente es muy controversial, porque hay mucha gente que está enamorada de los CETES, por así decirlo, que porque son libres de riesgo, que pueden tener un mejor rendimiento, que es lo más seguro que hay. Sí y no, eso vamos a platicar un poco más, vamos a ahondar en el tema, porque realmente los CETES no son libres de riesgo, a lo contrario a lo que se opina o a lo que piensa normalmente la gente, ¿no? Entonces también es muy importante aclararlo para no llegar a confusiones y sobre todo, repito, para que la gente no piense que está invirtiendo en un instrumento 100% seguro, cuando no necesariamente es el caso. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre, si les gusta el contenido, dejen un like y pues si no están suscritos, suscríbanse. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar primero con la noticia principal, ¿no? Que es México sube la tasa de interés 0.5%, la acaba de subir ahorita hace unos minutos al 6.5%. De hecho, creo que AMLO lo spoileó en la mañana, en su mañanera lo dijo de una vez, lo cual se me hace un poco raro, porque realmente el presidente no debería tener injerencia en las decisiones del Banco de México, porque supuestamente es independiente. Pero bueno, eh, definitivamente está raro, pero eso no es lo que queremos hablar. Lo que queremos hablar ahorita es el problema de la inflación que hemos estado teniendo en nuestro país y en general en todo el mundo, porque también lo hemos visto en el dólar. Si recuerdan, hace unos, ¿cuándo fue esto? Fue el 12. Hice un video donde platicábamos acerca de una fórmula para calcular la inflación esperada, ¿no? Que básicamente agarrabas este, el retorno que te daban los bonos a 10 años y lo dividías, o sea, uno más eso, lo divides entre uno más el retorno que te dan los TIPS o en México los UDIBONOS, ¿no? Y con eso sacabas la inflación que podías esperar de cada país. Si recuerdan, en ese momento en México esperábamos una inflación o el mercado esperaba una inflación a largo plazo, es decir, en los próximos 10 años del 4.3% anual, mientras que en Estados Unidos se estaba esperando una del 2.6% anual. Sin embargo, aquí en esta nota voy a hacer un poco la letra más grande para que se pueda ver mejor. A ver, es con command más, ¿no? Ok. Se quedó el 4 solo. Bueno, el punto es que si volvemos a hacer el cálculo con los datos de ahorita, nos damos cuenta que la inflación esperada que espera el mercado ha subido actualmente, ¿no? Es decir, ha pasado desde 4.3% en México a un 4.7%. E inclusive en Estados Unidos, mismo caso, ¿no? Que pasó de un 2.6% a un 3%. ¿Y a qué se debe esto? Realmente son a varios factores, pero principalmente yo creo que se debe a la disrupción que ha habido en la cadena de suministro. Sobre todo, ya teníamos una disrupción definitivamente por la pandemia, pero ahorita se sumó inclusive lo de la guerra que ha estado habiendo entre Rusia y Ucrania, que como han sabido, pues solamente ha disparado el precio del petróleo y realmente cuando el precio del petróleo sube, básicamente podemos decir que es un efecto inflacionario en todos y cada uno de los productos o servicios, ¿no? Porque el petróleo se usa para hacer básicamente, digo, su uso más importante es el combustible, que es la gasolina, y casi todo bien o servicio requiere de la gasolina, y eso sin mencionar la parte del gas natural que también ha subido, que normalmente se usa en algunas plantas para la generación eléctrica. Entonces, si suben la gasolina y la luz, básicamente todo va a subir. Y eso en México lo hemos estado viendo sobre todo últimamente en los supers y todo, vemos que los precios han subido de manera drástica, ¿no? Entonces, es algo normal que ha pasado gracias repito, a la pandemia y se ha juntado para la mala suerte con la situación de la guerra en Europa, ¿no? Entonces, podemos observar que las expectativas del mercado se han actualizado y ha subido la inflación.
esperada en los próximos 10 años. Ahora, ¿qué significa esto? Dos cosas. Primero que nada, obviamente eso tiene mucho sentido que los bancos sigan subiendo las tasas de interés contra el de tratar de controlar la inflación, lo cual sabemos que obviamente es muy complicado y no es así de fácil como que sube la tasa de interés y baja la inflación. No funciona así. Pero bueno, eso es como estamos ahorita. Otro detalle que también, una mini formulita así para sacar más o menos cuánto espera el mercado, por así decirlo, la depreciación que va a haber en el tipo de cambio, es decir, cuánto va a aumentar el dólar con respecto al peso, es un 1.65% de manera anual. ¿De dónde sacamos este dato? Es la misma fórmula que utilizamos acá, nada más que ahora vamos a utilizar las dos inflaciones esperadas. Y esto es completamente lógico, porque si en un país hay más inflación que en otro, lo lógico sería que la moneda tienda a depreciarse, que es lo que ha pasado respectivamente respecto al dólar, básicamente en los últimos años. Y a menos de que haya algún cambio drástico, esto debería de seguir pasando. Obviamente no es el único factor que afecta, pero es una manera rápida y sencilla de calcular más o menos lo que se espera y es más o menos lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, tiene sentido. Ahora, aquí quería ponerles un poco cómo están las cosas en México y hablando de aquí con los CETES que podemos observar en la página. Ya los copié para que los tengamos en esta cosa que se me perdió. Este, Básicamente aquí lo interesante que estamos viendo es que los CETES a un mes están a 6.5%, es decir, desde la mañana estaban, o sea, el mercado ya sabía que Banxico iba a subir la tasa de interés en 0.5%, ¿no? Ahora, sin embargo, lo interesante es ver que a un año están a 8.3%. Obviamente, mientras más tiempo, más rendimiento, sí, pero no debería haber, es lo que les platicaba otra vez, no debería haber un gap tan grande. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, que el mercado espera que sigan habiendo aumentos de tasas. Específicamente, estamos hablando, yo creo, de 1 a 1.25%, si no es que hasta 1.5% de tasas que se suban en este año nada más. Es decir, el mercado está esperando que terminemos en diciembre con una tasa del 8%, 7.75% más o menos, ¿no? Lo cual es una brutalidad. Este, no es algo anormal, porque ya lo hemos visto en otros. Les voy a mostrar la gráfica mejor para que la vean. Si ven la gráfica de tasas de interés, por ahí del 2008, que obviamente no es punto de referencia porque fue cuando hubo la crisis, o sea, previo a la crisis, y México se encontraba en algo totalmente distinto, estuvo llegó un momento en que estuvo arriba de 8%, pero véanlo, fue muy poco tiempo. Mismo caso que aquí, previo a la pandemia ya habíamos llegado a 8 si no me equivoco es 8.25%, y después obviamente vino la pandemia. A lo que quiero llegar es que estas tasas tan altas no son sostenibles. Yo creo que la tasa de México debería de ser aproximadamente lo que vimos en este periodo, ¿no? De un 4.25, exagerando un 5%, ¿no? Tener la tasa tan alta, yo pienso que va a tener repercusiones graves en la economía, ¿no? No es sostenible esta tasa tan alta. No significa que vaya a haber una recesión, ni mucho menos, esperemos que no, pero lo que sí significa es que pudiese llegar a ser que cuando lleguemos al 8%, si la inflación ya se empieza a controlar, que en un año ya debería estar más normalizada, podríamos esperar que se vuelvan a empezar a bajar las tasas hasta un nivel más sostenible. Yo creo que el Banco de México ha sobrereaccionado ante la situación y ha actuado de manera muy precipitada, ¿no? Y eso es lo que están viendo los mercados y es lo que están pronosticando los mercados. De hecho, si nos damos cuenta, la tasa de los bonos a 10 años es básicamente la misma que la de un año, ¿no? Y esto no es algo normal, repito, porque obviamente mientras más tiempo sea una inversión, más rendimiento debe dar para compensar ese factor. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es que el mercado no espera que esta tasa sea sostenible, lo cual es completamente lógico. La economía de México no va a aguantar una tasa tan alta, sobre todo como están las cosas ahorita que ni siquiera podemos decir que la economía está al 100%. De hecho, el GDP, el Producto Interno Bruto, ni siquiera se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, ¿no? Entonces, la cosa está bastante interesante, pero sí está un poco preocupante. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Ahorita vamos a pasar rápidamente a la parte de los CETES, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que los CETES son libres de riesgo, entonces, ¿para qué invertir en cualquier otra cosa si puedo tener CETES específicamente ahorita, no sé, en un año de un rendimiento de un 8.3%? Ok, sí, pero no, eso sí lo quiero aclarar nada más. Repito, es una falacia muy, muy normal que he escuchado en varias ocasiones de que los CETES son libres de riesgo. ¿Y de dónde sale esto? O sea, ¿de dónde creo yo que la gente pensó que así era? Que en Estados Unidos la tasa libre de riesgo, es decir, el producto más seguro por su naturaleza, es el bono a 10 años, ¿no? Los bonos de tesoro en general y el bono a 10 años es el que se utiliza normalmente como la tasa libre de riesgo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que México no es lo mismo que Estados Unidos y el dólar no es lo mismo que el peso, ¿ok? Tú al momento en que inviertes en CETES, para empezar, estás sabiendo o estás aceptando que va a haber mucho mayor inflación que en Estados Unidos, que eso obviamente te come de tu rendimiento real y además existe un premium o sí, un premium, un porcentaje adicional que tú recibes por invertir en México porque hay un mayor riesgo, ¿ok? Es lo mismo que, por ejemplo, si yo le presto dinero, por ejemplo, a Apple, obviamente me va a dar o le voy a cobrar una tasa de interés mucho menor a que se la presto a una empresa que está iniciando completamente, no tiene ni un producto, etcétera, ¿no? Eso es lógico. Entonces, si lo vemos como si fuera una empresa, México es una empresa mucho más riesgosa que Estados Unidos, por lo tanto, le estamos cobrando un interés mayor para subsidiar o de una manera aceptar ese riesgo extra que estamos corriendo por nosotros. De hecho, el riesgo en México estimado es del 1.58%, ¿ok? Entonces este es el premium que recibimos en los CETES, por así decirlo, por aceptar el riesgo que puede tener México como país específicamente. Y ahora me van a decir, bueno, pero ¿qué tan frecuente? O sea, ese riesgo es casi cero porque México nunca ha no pagado sus deudas. Para empezar, sí ha pasado. Obviamente estoy de acuerdo que no es el mismo contexto. De hecho, la última vez que pasó fue en agosto de 1982, que son tiempos distintos definitivamente. Pero estamos hablando de que fue hace 40 años aproximadamente. ¿Ok? No es tanto como suena. Hay que recordar que todavía hace unos años ya se creía que las pandemias no iban a volver a existir en el mundo, debido a que la última pandemia importante fue en 1910, 1920, algo así, que fue lo de la fiebre, fue la fiebre española, sí creo que fue la fiebre española. Pero bueno, el punto es que porque algo no haya pasado hace tiempo no significa que no haya probabilidad de pasar. Eso es lo que quiero aclarar. Hace unos años, si tú me hubieras dicho, o si tú le hubieras dicho a cualquier persona, va a haber una pandemia global como la que hubo en 1910, te iban a decir, ajá, hace 100 años que no pasa, el mundo es distinto, no le va a pasar. Bueno, pues sí, ya pasó. Realmente muchas cosas en el planeta no cambian, hay cosas que no cambian. Y el riesgo que sigue teniendo México como país de tercer mundo, porque sí, seguimos siendo un país de tercer mundo, obviamente no al nivel del 82, pero sí seguimos siendo, es ese 1.58% que estamos recibiendo de los CETES, ¿no? Entonces, ignoren esto, vamos a ver un poco el rendimiento real de los bonos a 10 años que tú pudieses comparar y decir hasta cierto punto que es libre de riesgo, sería del 8.6% que nos dan, menos el 1.58% que es el riesgo o el premio que nos están dando por invertir en dicho país, menos el 4.7% esperado de inflación. Entonces estamos hablando de un rendimiento del 2.32%, que ya no suena tan agradable o tan grande como, pues como la gente piensa normalmente, ¿no? Obviamente este rendimiento realmente sí te lo dan, pero es por el riesgo que asumes, ¿no? O sea, si queremos ver el rendimiento real sería el 2.32 más el 1.5, que estaríamos hablando más o menos del 3.7% de rendimiento real. Repito, sí, o sea, repito, sí, pero corriendo el riesgo de que México por X o por Y no llegase a un punto en que no pudiese pagar las deudas. Entonces, este, nada más quiero aclarar eso porque mucha gente, repito, sobre todo ahorita que están tan altas, inclusive cuando no estaban, creen que los CETES son el mejor instrumento de inversión y que son libres de riesgo. No es así. Son un buen instrumento de inversión para ciertas personas y ciertas
en ocasiones, pero sí hay un riesgo, ¿no? Obviamente es mucho menor, sí, pero por ejemplo, el premium que estamos hablando del 1.58% de Apple, por poner un ejemplo, es del 0.6%, 6.68%, ¿no? 0.68%. ¿Qué significa esto? Que realmente, si quieres algo con menor riesgo, pues te convendría más inclusive invertir en bonos de Apple, ¿no? O si quieres algo así más cercano a la tasa libre de riesgo. Obviamente, si quieres así, lo más seguro que hay con riesgo prácticamente nulo, digo, no existe el riesgo cero, esa es una falacia, pero lo más cercano serían los bonos de tesoro de Estados Unidos. Entonces, nada más aclarar eso para que no hayan confusiones. Y también otro truquito acá de formulita es cómo estimar lo que el mercado piensa acerca del rendimiento en los próximos 10 años de México. Repito, la misma fórmula que el rendimiento real, entre comillas, de los bonos, ¿no? Agarras el 8.6% de los 10 años de los bonos, le quitas el premium que están pagando. Realmente, si tú sacas solo esto, por ejemplo, que es, pon tú que sea 8.6 menos 1.6, para nada más que sea más fácil, el 7%. El 7% es la tasa libre de riesgo en México, ¿ok? Hablando ya de la moneda. No sería el 8.6% de los CETES o de los bonos a 10 años, ¿no? O sea, digo, nada más para aclarar eso. Y si le quitas la inflación, porque pues bueno, sabemos que parte del crecimiento se da por la inflación, nos da un 2.32%. ¿Qué significa esto? Que el mercado piensa que México en los próximos 10 años va a crecer en promedio de manera anualizada un 2.32%. Y si checamos lo que piensa el Fondo Monetario Internacional y todos los demás que pronostican, estamos diciendo que básicamente es bastante apegado a la realidad, ¿no? Es lo que debería crecer la economía del país, al menos lo que el mercado piensa que debe crecer. Obviamente pueden pasar cosas, ¿no? Cosas impredecibles que cambien completamente esto, ya sea para bien o para mal, pero lo estimado es esto, ¿no? Ahora, regresando un poco a los temas de las tasas y no las tasas, etcétera. Repito, subieron la tasa 6.5%, probablemente sigan subiendo la tasa alrededor de, o sea, a lo largo del año hasta llegar a un 8.8%, perdón, ojalá ahí pare la cosa. La economía en México no pinta nada bien, de hecho estamos en recesión técnica, obviamente, repito, la recesión es un término, digo técnica porque no se, al menos acá no se ha sentido tanto como una recesión importante debido a que el decrecimiento que ha habido ha sido muy poco. Ha habido crecimiento, sí, pero ha sido muy poco que no se ha notado, es decir, no estamos como cuando inició la pandemia, que la economía cayó ¿cuánto fue? Ni siquiera lo recuerdo, fue un montón. De hecho, lo podemos checar rápido. Si checas el GDP y checamos, es el full year, si el crecimiento anual, por así decirlo. De hecho, está bastante interesante porque si en los últimos años hemos crecido alrededor de ese 2.3% que estimamos, ¿no? Algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Después vino el 2019, que las políticas de nuestro presidente no fueron amistosas con la economía en general, entonces hubo un decrecimiento. Luego vino el 2020, que ahí sí, nada que decir, porque pues bueno, una pandemia o sea, que nadie pudo ni siquiera pensar que pudiese pasar, donde se cerró la economía, decrecimos un 8.2% y luego ya en 2021 subimos un 4.8%. Sin embargo, todavía no nos hemos recuperado, no estamos a niveles prepandémicos, ¿no? Entonces, sí, la situación todavía no está al 100% y yo creo que va a tardar la recuperación, como siempre he dicho, y les decía hace unos años, siento que va a ser lenta y dolorosa. Espero estar equivocado, la verdad, pero la cosa no pinta muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Realmente lo más interesante es ver cómo ha aumentado las expectativas inflacionarias de nuestro país y los de Estados Unidos, qué tipo de cambio van a haber, explicar igual por qué los CETES no son libres de riesgo como la gente cree y considerar la inflación en los rendimientos porque pues es muy importante, ¿no? No es lo mismo que te den un 10% con un 8% de inflación a que te den un 5% de retorno pero con inflación del 1%, ¿no? Lo que importa es el rendimiento real, porque la inflación al fin y al cabo es un impuesto indirecto que pagamos todos de manera, sí, repito, afecta más a los pobres tristemente, pero es la realidad. Esto por el video de hoy, nos vemos en el siguiente.